Joanna Mason es uno de los personajes más enigmáticos de los Juegos del Hambre, con una trágica historia y una personalidad que la hace memorable. Aquí analizaremos su historia y el por qué actúa como actúa, además de algunas similitudes con el personaje de Katniss y qué pasó con ella después del final de Sin Sajo. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Orígenes y primeros juegos. Joanna es uno de los personajes más complejos e interesantes del universo de los Juegos del Hambre, pues pese a tener pocas líneas a lo largo de la saga, destacó y no dejó indiferente a nadie. Y como siempre podemos buscar la razón de su arrolladora personalidad en sus orígenes, entre su infancia y adolescencia, incluida su participación en los Juegos del Hambre. Pues bien, Joanna Mason nació y creció en el Distrito 7, encargado de producir madera y papel para el Capitolio y el resto del país. Es uno de los distritos más grandes de Panem y está prácticamente cubierto de bosques. Debido a esto, Joanna creció desempeñando oficios pesados en la industria maderera, lo que le otorgó un gran dominio del hacha, su principal herramienta. Además de que gracias a este oficio obtuvo una contextura fuerte y algo musculosa. Demostró tener un carácter fuerte desde su juventud, por lo que era una chica bastante solitaria y tenía pocos amigos. Digamos que era algo similar a Katniss. Desafortunadamente fue cosechada como tributo para los 71º Juegos del Hambre, cuando tenía 17 años. O bueno, esto en los libros, porque en las películas participó en la edición número 68, para que así fuera un poco mayor en el momento del vasallaje. Joanna era mucho más fuerte y saludable que los tributos de los otros distritos marginados, lo que le dio una asombrosa ventaja en la arena, pero lo que de verdad le dio la ventaja definitiva fueron su astucia e inteligencia, pues su estrategia fue parecer débil y vulnerable tanto ante los demás tributos como ante los vigilantes de los juegos, obteniendo a propósito una baja calificación con el fin de que no la consideraran un objetivo. Todo salió según sus planes y los otros tributos no la veían como una amenaza, pues se la pasaba todo el tiempo escondida, y cuando ya quedaban pocos con vida demostró sus habilidades matándolos uno por uno de forma despiadada, lanzándoles el hacha hasta salir vencedora. Cabe resaltar que este fue uno de los finales más sangrientos en la historia de los Juegos del Hambre. En este punto, Joanna inocentemente pensó que por fin iba a poder vivir en paz el resto de su vida, pero nada más alejado de la realidad, pues se da a entender que el malvado presidente Snow asesinó a toda su familia y seres queridos poco después de que ganara los Juegos del Hambre. Sin embargo, no se menciona la razón de esto en ninguna fuente oficial, pero la teoría más extendida es que Snow pretendía obligarla a prostituirse, así como hacía con Finnick, pero ella, siendo la mujer de fuertes convicciones que era, se negó, y por eso él se vengó a través de sus seres queridos, pues no podía hacerle daño a ella misma por ser una de las favoritas del Capitolio. Veo que muchos videos y sitios web aseguran esto como información oficial, pero la verdad es que es una simple teoría. Y bien podría haber una razón diferente detrás del asesinato, como su incapacidad para guardarse los insultos e inconformidades, y tal vez llegó a burlarse del Capitolio de alguna forma, durante o después de los juegos, algo similar a lo que le sucedió a Haymitch, o incluso tal vez fueron las dos cosas, pues era lo bastante atractiva como para ser deseable en el Capitolio, pero también lo suficientemente valiente y atrevida como para hablar mal de ellos ante el público. El caso es que si Joanna antes de todos estos traumas ya estaba bastante curtida y tenía un carácter fuerte, pues imagínense lo que sucedió después, ya que se convirtió en una chica sarcástica, cínica y vengativa, abiertamente rebelde contra el Capitolio porque ya no tenía nada que perder. Vasallaje de los 25. Definitivamente la suerte no estaba de parte de Joanna en ningún momento de su vida, pues en la cosecha para el vasallaje de los 25 se encontraba en una situación igual a la de Katniss, siendo la única vencedora mujer con vida de su distrito, por lo que desde que anunciaron esos Juegos del Hambre tuvo la certeza de que tendría que regresar a la arena. Joanna era también una de las tributos más jóvenes en esta edición, pues recordemos que ganó sus juegos solo 3 años antes que Katniss y Peeta. Una mujer fuerte con el carácter que poseía Joanna y sin nada que perder puede demostrar su ira de muchas formas diferentes, y así lo hizo varias veces desde el momento de la cosecha, especialmente en la escena de la entrevista en el libro, durante la cual, contrario a la película, donde se dedica a gritar e insultar a todo el mundo como una loca, demuestra su inteligencia y capacidad de manipulación al incitar sutilmente a la audiencia a rebelarse, hablando sobre la traición a los vencedores por parte del Capitolio, pues aun siendo los consentidos, los estaban enviando de nuevo a morir en la arena, dando a entender así que nadie se encontraba a salvo con Snow, y que si en ese momento eran los vencedores, después podrían ser los ciudadanos del Capitolio.
También se hace evidente la perspicacia de Joanna cuando, de nuevo solo en el libro, es la única que se da cuenta que Snow obligó a Katniss a usar su vestido de novia para la entrevista, sin que ella se lo tenga que decir. En algún momento, entre la cosecha y el inicio de los Juegos del Hambre, Joanna pasa a formar parte del plan rebelde para derrocar al presidente Snow, del que todos tenían conocimiento menos Katniss y Peeta. El plan en la arena consistía en mantenerlos con vida para que Katniss fuera la cara de la rebelión, situación que no le agradaba mucho a Joanna, y aunque no trataba de simular lo contrario, de todas formas ayudaba a cumplir con el propósito. La alianza forzada, sobre todo entre Katniss y Joanna, nos enseñó muchas cosas sobre ambas, como su naturaleza desconfiada y que Katniss encontraba a Joanna demasiado cruel y despiadada. Definitivamente no era el tipo de persona a la que hubiera elegido voluntariamente para una alianza, y Joanna, a su vez, pensaba que Katniss era muy inocente e insoportable, y hacía cosas para molestarla, como la icónica escena del elevador, ¿cómo olvidarla? Sin embargo, aquí hay más de lo que se ve en la superficie, pues este supuesto desagrado hacia Katniss tal vez escondía una ligera envidia, por el hecho de que la escogieron a ella como cara de la rebelión solo por aparentar ser más simpática y agradable que ella. Si ese fuera el caso, estaría más que justificado en mi opinión, pues Katniss bien podría ser igual de fría y despiadada que Joanna, y la verdad es que solo se contiene, intentando mostrar su cara más amable solo porque teme por la vida de sus seres queridos. Y esta, señores, es la diferencia entre ambas chicas que marca la trayectoria de sus vidas. Solamente que Katniss tiene personas que ama y por las que se preocupa, mientras que Joanna las perdió, y con ellas parte de su humanidad y sensibilidad. La realidad es que ambas chicas son muy parecidas en el fondo, y tal vez por eso mismo es que no se llevan bien. Secuestro y papel en la rebelión. En la recta final del vasallaje de los 25, Joanna mata a 2 pájaros de un solo tiro, pues le quita el rastreador a Katniss para que no pudieran localizarla del Capitolio y lograran rescatarla, y además disuade a los profesionales del Distrito 2 de atacarla. El problema es que logró salvar a Katniss siguiendo el plan al pie de la letra, pero no se pudo salvar ella, pues fue capturada por el Capitolio junto con Peeta, Enobaria y Annie. Yo me atrevería a decir que fue la que peor lo pasó, incluso peor que Peeta, pues la torturaban sumergiéndola en agua y electrocutándola, e incluso le afeitaron la cabeza para que el cabello no absorbiera la electricidad. Y cabe resaltar que era la única de los vencedores secuestrados que tenía información sobre el plan rebelde, y aún así tuvo la entereza y fortaleza de no decir nada. Fue tal vez por eso que sufrió castigos más severos mientras intentaban sacarle información. Un minuto de apreciación para esta reina. Y ahora sí, continuemos. Joanna no lo pasa mucho mejor en el Distrito 13, luego de ser rescatada, pues desarrolló una fobia al agua por la forma en que la torturaban, llegando incluso a evitar bañarse por ese motivo. Además, claramente estaba desarrollando una adicción a la morfina, por lo que los doctores decidieron cortarle el suministro, razón por la cual se la termina robando a Katniss. Hablando de este par, tenemos que pasaron de sentir aversión y desconfianza la una hacia la otra En Llamas a llegar a formar una sólida amistad en Sinsajo. Esto sucedió por todas las horas que pasaron juntas en el hospital, e incluso cuando les dieron el alta eligieron compartir habitación. También entrenaron juntas para ir a la guerra contra el Capitolio, dándose ánimos mutuamente, pero desafortunadamente Joanna no pasó las pruebas por culpa de su fobia al agua, así que se tuvo que quedar en el 13 mientras tenía lugar toda la acción. Antes de partir, Katniss le lleva un puñado de agujas de pino para que recuerde su hogar en el 7, lo que conmueve bastante a Joanna, quien le hace prometer a Katniss que mataría a Snow por ella, y pues ya sabemos cómo terminó todo. Lo que no sabemos es cómo se tomó Joanna esta promesa rota. Futuro incierto. No sabemos mucho acerca del final de Joanna, lo único es que regresó al Distrito 7. Ni siquiera sabemos si siguió en contacto con Katniss luego de la rebelión, pues seguramente se sintió muy traicionada porque no cumplió su promesa habiendo tenido la oportunidad. Y sabemos lo rencorosa que puede llegar a ser nuestra querida Joanna. Otra cosa que definitivamente no sabemos es si su situación mejoró o empeoró, pues al final de Sinsajo vimos una ligera mejora, que estaba recuperando su icónica y sarcástica personalidad poco a poco a la vez que hacía amigos y se abría un poco ante los demás, y tal vez pudo conservar algo de luz en su nueva vida. Sin embargo, pudo suceder también todo lo contrario, un escenario oscuro en el que se hundió en sus traumas, su soledad, su rabia y su dependencia de la morfina. Ciertamente sería un personaje muy interesante para una nueva precuela o secuela, pero Susan Collins le tiene miedo al éxito. En resumen, Johanna Mason es un personaje tan malinterpretado como Katniss Everdeen o incluso más,
pues inicialmente parece agresiva, arrogante y un poco terrorífica, pero solo es una chica que pasó por muchas malas experiencias que la endurecieron, y aún así logró sacar lo mejor de ello y ser valiente y atrevida, alguien que no teme decir lo que piensa. Joanna perdió a su familia y amigos en el camino, pero eso no le impidió seguir luchando por la libertad de Panem, pues siempre está dispuesta a luchar por lo que le corresponde, e incluso vemos que es la primera en demostrar su rabia contra el Capitolio de forma heroica. Es alguien que se niega a ser destruida por el Capitolio, pues no permite que le roben su esencia. Definitivamente creo que Joanna merece más reconocimiento del que obtiene, pues atraviesa horrorosos traumas, incluso peores que los de Katniss, y ni así pierde su brillante personalidad. Hablando de personajes secundarios a los que deberían darle más crédito, te invito a ver el video que está en pantalla, en el que cuento la trágica historia de Finnick Odair. Dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos sobre tus series y películas favoritas.